¿Qué tal, estudiantes de tercer año de secundaria? Sean bienvenidos a esta semana. Vamos a trabajar en la semana 4 y también en la semana 5 el tema de movimiento circunferencial. En estas 2 semanas vamos a desarrollar este tema y ¿qué podemos decir a modo de introducción? Este movimiento es un movimiento que se caracteriza porque su trayectoria es una circunferencia, y en la naturaleza se observan movimientos cuyas trayectorias son curvas. Entonces podemos decir que un tipo de movimiento curvilíneo es el movimiento circunferencial, como aquí señala, ¿no? Es el caso más simple de un movimiento curvilíneo, ¿de acuerdo? El cual se conoce pues y se utiliza desde la antigüedad. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que el Sol, la Luna y los planetas giraban en torno a la Tierra con un movimiento circunferencial uniforme y que este era eterno. Posteriormente, Ptolomeo planteó que los planetas, el Sol y la Luna giraban en pequeñas circunferencias cuyos centros giraban a su vez alrededor de circunferencias mucho más grandes que tenían su centro en la Tierra. De esta manera vemos cómo el movimiento circunferencial fue de gran utilidad cuando el hombre intenta dar una explicación al universo. Elementos del movimiento circunferencial. Consideremos el análisis del movimiento circunferencial de una partícula. Aquí una partícula está cambiando de posición, está desarrollando un movimiento curvilíneo llamado movimiento circunferencial. Al cambiar de posición, al ir desde este punto hasta este otro punto, está generando un arco, que en física vamos a representarlo con la letra S. En trigonometría a un arco le llaman longitud de arco y lo representan con la letra L. En física elemental vamos a representarlo con la letra S. Aparte de generar un recorrido lineal, es decir, una longitud de arco, cuando cambia de posición la partícula, también desarrolla un recorrido angular. También desarrolla un recorrido angular, es decir, barre un ángulo, una abertura. Aquí nosotros observamos el radio de la circunferencia. Algunos elementos geométricos asociados con el movimiento de esta partícula son los siguientes. El radio de giro, bueno, yo he descrito lo que hemos observado, lo que estamos observando ahí en la imagen, y aquí tenemos la definición de cada uno, ¿no? Radio de giro, que se representa con R, es el segmento de recta trazado desde el centro de la circunferencia hasta la partícula. Su unidad es el metro. El radio se mide en metro, ya que es una longitud. El desplazamiento angular, es decir, el valor del ángulo, ¿sí?, se mide en radianes. Ahí está. Es decir, si por ejemplo tenemos nosotros el ángulo en sexagesimales, debemos convertirlo, ¿no? Y ya sabemos que 180 grados sexagesimales es equivalente a pi radianes. Y ustedes ya saben hacer la conversión también. Longitud de arco. Vamos a representarlo como les indiqué con la letra S. Y al ser una longitud, su unidad de medida es el metro, como estamos observando ahí. Entonces ustedes recordarán la formulita de longitud de arco de trigonometría. Longitud de arco es θ por r, lor. Solo que ahora, como te indiqué, la L se representa por S y es la misma fórmula, solo con la representación diferente de la longitud de arco. En física elemental representamos la longitud de arco con la letra S. Entonces tenemos longitud de arco es θ por r. Movimiento circunferencial uniforme. Es aquel movimiento en el cual la partícula o cuerpo describe una trayectoria curva llamada circunferencia y en el cual se recorren arcos iguales, en tiempos también iguales. En tiempos iguales se recorren arcos iguales, debido a que posee una rapidez constante. Bien, vamos a hablar aquí de dos tipos de rapidez. Rapidez tangencial, que se va a representar con V, como en el MR1, también representábamos con V, y se llama también rapidez lineal. La dirección es tangente a la curva,
Esta velocidad siempre es tangente a la curva, como estamos observando. Una recta que es tangente es una recta que va pegada a la curva, ¿no? Entonces aquí observamos que la velocidad es tangente a la curva, a la trayectoria. Debemos tener presente que, al igual que en el MRU, la rapidez v es constante, por lo tanto aplicamos la divertida, ¿no? Distancia o longitud de arco es igual a velocidad por tiempo. Distancia es velocidad, esta t pasa allá a multiplicar por tiempo. Y si queremos velocidad, mandamos allá a la t. Velocidad es distancia sobre tiempo, o s sobre tiempo. Ahí está. S es longitud de arco, es decir, es una distancia. V es rapidez tangencial, medido en metros por segundo, y el tiempo se mide en segundos. Ahí está. Bien. Como les indiqué, aparte de un recorrido lineal, la partícula también barre un ángulo, es decir, una abertura, por lo tanto tendrá una rapidez angular, que mide cuán rápido se genera ese ángulo. Entonces decimos aquí, miren, se define la rapidez angular constante como aquella que no cambia a través del tiempo y cuyo valor nos indica el desplazamiento angular que determina un móvil en cada unidad de tiempo. ¿Cómo se calcula la rapidez angular? Que vamos a representarlo con omega, que mide cuán rápido se genera este ángulo. Se va a calcular entonces como lo análogo a la distancia, ¿no? Rapidez es distancia sobre tiempo. Ahora el recorrido es un ángulo, por lo tanto sería distancia. Bueno, como digo, ¿no? El recorrido ahora es un ángulo, entonces sería teta sobre tiempo. Velocidad, velocidad es recorrido sobre tiempo, o sea, ángulo sobre tiempo. La letra omega es rapidez angular, se mide en radianes por segundo. Teta es el ángulo barrido en radianes, t es tiempo en segundos. Ahí está. Bien, relación entre la rapidez tangencial y rapidez angular. Cuando en un problema, por ejemplo, nos piden hallar la velocidad tangencial o rapidez tangencial y nos piden la rapidez angular, lo que hacemos es utilizar esta formulita, ¿no? Cuando no tenemos dato de tiempo y solo tenemos el dato del radio. Rapidez tangencial es rapidez angular por el radio. Y ya sabemos en qué unidades se miden cada una de esas variables. Características del movimiento circular uniforme. Otras dos magnitudes importantes que se usan frecuentemente para describir el movimiento circunferencial son el periodo y la circunferencia. El periodo se va a representar con la letra t y se va a calcular como el tiempo empleado entre el número de vueltas. Recordar que una vuelta completa, creo que les hablé en algún momento de eso, y si no es así, bueno, les hago presente. Una vuelta completa es lo mismo que decir una revolución, ¿ya? Una revolución es una vuelta completa. Entonces aquí observamos la fórmula del periodo, que es tiempo empleado entre el número de vueltas. Les hablaba de esa equivalencia, puesto que a veces no te pueden dar de dato, ¿no? Directamente así, número de vueltas 5, sino te pueden decir da 5 revoluciones, o sea, da 5 vueltas, ¿ok? El periodo siempre será expresado en segundos, dice. Correcto, el periodo se mide en segundos. Y la frecuencia es la inversa del periodo, miren. Si periodo es tiempo empleado entre el número de vueltas, frecuencia es esta formulita, pero al revés, o sea, número de vueltas sobre tiempo empleado. Es decir, la frecuencia es la inversa del periodo. Por lo tanto, las unidades de la frecuencia será segundos a la menos 1, que es lo mismo que decir 1 Hz. ¿Ok? 1 Hz. Entonces tenemos aquí que la frecuencia y el periodo están relacionados, ¿no? La frecuencia es la inversa del periodo, como estamos observando ahí. ¿Ok? Bien. Ahora aquí nos dice, el periodo y la frecuencia también se pueden relacionar con la rapidez angular. En una vuelta, el radio de giro barre un ángulo de 2pi radianes. En una vuelta completa el ángulo vale 2pi. Y el tiempo que emplea una vuelta es justamente el periodo. Y nosotros sabemos que 1 sobre periodo es frecuencia. Entonces la fórmula de la rapidez angular también puede ser como 2pi por la frecuencia. Se puede entender como 2pi por la frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hasta aquí este video explicativo de la teoría del movimiento circunferencial. En clase vamos a desarrollar ejercicios y ahí complementaremos más información con respecto a este tema. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en un siguiente
video.